La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Confiar en las armas, las pistolas y los rifles es pecado. Y vamos a estudiar la palabra. ¿Por qué? En simples palabras, confiar para protección nuestra en las armas, que con las armas se puede matar a una persona, es pecado. Eso es. Vamos a mirar el versículo donde habla el Señor. Obviamente en el tiempo de Jesús no había pistolas. El arma para defenderse, para poner orden, eran sobre todo las espadas. Lucas 22:36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, vamos a ver el contexto, pero antes de ver el contexto, vamos a mirar Segunda de Corintios, de por qué los teólogos no entienden las escrituras en relación a las armas. Y siempre se van al Antiguo Testamento. Es obvio que en el Antiguo Testamento está escrito que se usaron armas para matar personas, pero precisamente porque no entendieron las escrituras, para eso vino Cristo. El ejemplo que yo les doy siempre es cuando el Señor les dijo, y yo siempre uso el caso del adúltero, porque Jesús usa el caso de la adúltera. Si encuentran a dos personas cometiendo adulterio, apedréenlas. Apedrearlas quería decir, enséñenle los 10 mandamientos que están en las 2 tablas de piedra. Pero ellos lo hacían literalmente. Mataban a pedradas a los adúlteros. Como Jesús vino a enseñar la palabra de Dios, cuando le trajeron una mujer adúltera, que la encontraron en pleno adulterio, ¿qué hizo Jesús? Lo que estaba en la ley. ¿Qué decía en la ley? Había que apedrearla. Le preguntaron a Jesús: ¿qué hacemos con esta mujer? La encontramos en adulterio. Jesús se agacha y escribe los mandamientos de la ley de Dios. Por lo menos se sentó 2 veces o se inclinó 2 veces. Obviamente escribió los que estaban en la segunda tabla primero, y en donde dice: no adulterarás. Jesús lo hizo. Cuando se levanta les dice: al que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Él ya lo había hecho. Lo escribió ahí, a pie de la mujer adúltera. Se vuelve a agachar y escribe los mandamientos que están en la primera tabla. ¿Okay? Entonces todos se fueron. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. ¿Okay? Ahí está el ejemplo de cómo Cristo vino a enseñarnos lo que es verdaderamente la ley. ¿Okay? La ley es una figura, es una sombra de Cristo y el Espíritu Santo. Tan simple como eso. Entonces, lo que hicieron los israelitas, ¿okay?, es simbólico para la iglesia. Pablo lo dice una y otra vez. Esto es sombra, esto es figura, esto es sombra, esto figura de, sombra de. Hablando de lo que quiere decir en el Antiguo Testamento para lo que es la iglesia. Entonces, ¿por qué las personas no lo entienden aunque se lo expliquen? Porque aún no se han convertido. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Ahora, hay personas que están en el camino, hay personas que predican y simplemente no han tenido todavía este conocimiento, ¿verdad? Pero cuando lo vean, si son convertidos,
les será quitado, también porque no todos son maestros, entendiendo eso. Una persona que no es maestro, no lo puso el Señor, nunca lo va a entender. Pero no quiere decir que haya personas que enseñen que ya lo sepan todo. No, el Señor va dando. Entonces hay maestros y hay pastores que enseñan. Y esta escritura no le entienden. ¿Por qué? Porque todavía no. El Señor no se las ha dado. Okay, así como yo no lo sabía hasta que el Señor me lo reveló. Okay, entonces es en el Señor donde vamos entendiendo poco a poco la palabra de Dios. Tampoco para que ustedes vayan a... No debemos de... Si una persona no sabe esto, ya es un falso maestro. No. Hay que ver qué es lo que está predicando. Si está predicando a Cristo, está predicando bien. Si está predicando la idolatría junto con Cristo, ese es un profeta que está enseñando mal. Y por lo tanto, y el Señor los junta ahí. Okay. ¿Por qué las personas siguen a los falsos profetas? Porque eso es lo que les gusta escuchar. Les atrae eso. O sea, de acuerdo de lo que está lleno el corazón la persona, eso es lo que le va a llenar. Si una persona quiere justificar el pecado de lujuria, el pecado de un sexo prohibido, el pecado de adulterio, el pecado de robar, el pecado de mentir, lo quiere justificar, y un día encuentra a un pastor o a un teólogo que lo justifica, pues bueno, ahí va a caer. ¿Por qué? Porque en el fondo eso es la realidad, lo que tiene. O sea, en realidad no le ha entregado su corazón a Cristo. Ok, fíjense en el contexto de Lucas 22 del 35 al 38. Ya les leí el 35. Les dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. O sea, no es la espada que Jesús les había dicho. Pablo explica cuál es la espada. La espada es la palabra de Dios. Esto casi todos los evangélicos lo saben. Ni siquiera puse el versículo porque la mayoría de la gente sabe que y de hecho sí lo puse en la armadura de Dios. Entonces, tener armas, hermano, comprar pistolas, comprar rifles para defenderse es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque eso demuestra que no tienes la confianza en el Señor, la tienes en las pistolas. Tan simple como eso, hermano. Eso no... Y fíjense, yo les decir que fue lo primero que me enseñó el Señor. Lo primerito. A los 13 años, 12, 13 años de edad, cuando yo estaba leyendo las Escrituras en relación a la salida del pueblo de Israel y de la estancia en la tierra prometida, esa fue la pregunta que a mí me quedó. Por ejemplo, el Señor los saca de Egipto con mano poderosa, pasan por el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y les da los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos es, no matarás. Pero resulta que en el mismo contexto dice que tienen que matar a todos los cananitas, sin dejar uno vivo. A mí eso me confundió siendo un jovencito, un niño de 12, de 13 años. Y bueno, yo nunca resumí que yo digo, no, pues la Biblia se contradice. No, nunca he pensado eso. Yo simplemente dije, no lo entiendo. No entiendo esto, Señor. Bueno, en realidad me doy cuenta que fue el Señor el quien puso eso en mi pensamiento porque eventualmente me lo iba a enseñar. Y yo recuerdo cuando el Señor me llamó, yo quería, pensando que yo dije, pues voy a ir con el sacerdote para que me enseñe a leer las Escrituras y a entenderlas. Y me dio ahí una hoja de cómo estudiar la palabra de Dios. No lo hice, no lo terminé. Era como leer la Biblia en un año y no la terminé. Entonces,
habiendo yo ya entendido un poco el verdadero evangelio de que Jesús murió por mí. Mi primera reacción fue, voy a estudiar las escrituras. Fui con un sacerdote y le hice esta pregunta. De hecho, un día yo pensaba que era grupo de oración y no recuerdo cómo le llaman, pero es donde el sacerdote habla y no hay preguntas, no se aceptan preguntas. Yo no sabía eso. Tiene su nombre en el catolicismo. Entonces, no sé si también en la iglesia evangélica. Entonces, cuando él estaba hablando precisamente de una historia del Antiguo Testamento, creo que estaba hablando del rey David. Yo levanté la mano y le digo, oiga, padre, porque le llama uno padre, oiga, padre, ¿por qué el Señor, cuando les da los 10 mandamientos y les dice, no matarás, pero luego les dice, maten a todos los cananitas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entiende usted? Le digo, yo no lo entiendo. Me dice, porque estaban en tiempo de guerra. Y yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo que me lo dijo ahí a mi mente. En tiempo de guerra sí podemos matar. En los 10 mandamientos no dice no matarás, excepto cuando haya en tiempos de guerra. Yo seguí con la duda. Yo digo, no es así, está mal el sacerdote. Definitivamente, 100%, yo estaba convencido que él estaba equivocado. Pero no lo entendía. Entonces, eventualmente el Señor me lo mostró cuando leí Hechos 10. No sé si fue la pregunta que yo se la hice y me la mostró en Hechos 10, donde le dice a Pedro, mata y come. Entonces entendí. Ok, está bien, ya entendí, Señor. Hay que matar a la gente con el evangelio para que ellos mueran a sus deseos carnales, a los deseos de este mundo, que era precisamente lo que les dio con los 10 mandamientos, era morir a los deseos del mundo. Entonces, pues nadie lo hizo. Hubo profetas que lo hicieron por un periodo de tiempo, pero no necesariamente que siempre lo hicieron. No, porque la palabra de Dios dice, no hay uno justo, ni a uno, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dice la palabra de Dios. Entonces, es el Señor el que nos da el entendimiento de lo que quieren decir las Escrituras. Entonces, no es difícil resumir que matar con una pistola es pecado. Entonces, ¿para qué necesito yo una pistola? Entonces, casi siempre las veces que yo le he predicado a la gente y sale ese contexto, siempre me dicen, a ver, si alguien viene y va a violar o va a matar a tu hijo, o a tu hija o a tu esposa, ¿lo dejarías? Y yo digo, bueno, esa es una pregunta en realidad no muy buena. Si anduviera en el mundo dijera, bueno, esa en realidad es una pregunta muy tonta. Me la está haciendo una persona incrédula probablemente, porque si entendiera la palabra de Dios, entendería que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. No vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Si tenemos la confianza en el Señor nos va a salvar. Aunque nos maten. A ver, ¿cómo que aunque nos maten? Entonces, si hubieras tenido la pistola, pues te hubieras defendido. No. El Señor salvó a Esteban de la muerte. Está en el libro de los Hechos. A Esteban lo mataron a pedradas. Mataron su cuerpo, pero no su alma. Okay. Resulta que la iglesia es violada una y otra vez. Satanás está violando la iglesia una y otra vez.
¿cómo matas a Satanás? Las pistolas no te sirven para matar a Satanás, que está violando la iglesia. Es obvio que necesitamos la armadura de Dios. Entendiendo eso, creo que no debo de hablar mucho en relación a eso. Creo que una persona creyente puede resumir que tener armas para defenderse, para defender a la familia, no es de Dios. Ahora, aquí en Estados Unidos es simplemente una tradición, hasta está en la Constitución. Pero el hecho de que sea una tradición, que por cierto, los evangélicos critican mucho a los católicos por las tradiciones, sin darse cuenta que ellos tienen sus propias tradiciones, y una de ellas es, tú puedes tener tus armas, y si alguien viene contra ti, Dios lo permite. No sé, no señores, no es así. Yo no sé de dónde sacan eso. Entonces dicen, bueno, está en el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo espiritual. En una congregación donde yo iba, yo no sabía que los evangélicos creían en el hecho de tener, yo no lo sabía. Yo cuando escuché también, porque yo conozco un poquito, no mucho, de la Iglesia Católica, la historia. Yo sé, lo sé, que los sacerdotes se levantan en armas. En México se levantaron muchos sacerdotes para pelear en contra del gobierno del presidente Elías Calles, que cerró las iglesias. Entonces hubo sacerdotes que se levantaron, así como pasó en El Salvador, que se levantaron en contra de los comunistas. Hermanos, ¿a quién se le ocurre usar pistolas llamándose cristianos? ¿A quién se le ocurre? Eso es a una persona niña en el conocimiento de Dios. No entiende las escrituras, obviamente. No las entiende porque ¿cómo la iglesia va a ser sal en la tierra o luz del mundo como cuando viene una persona? Imagínate, lo voy a poner así. Yo me voy a predicar, me voy de misionero y vamos a decir que me voy a la selva, a Venezuela, a Brasil, a alguna selva ahí, un lugar apartado ahí y me llevo mis pistolas y mis rifles. Entonces, si viene alguien contra mí y viene con la intención de matarme, lo mato. O sea, se supone que voy con las nuevas. ¿En dónde están las buenas nuevas ahí? No, hermano, pero lo iba a matar. O sea, ya de antemano una persona que lleva armas y lleva con la intención de usarlas, obviamente, esas personas son avergonzadas. ¿Por qué? Porque eso nunca lo aprobó Dios. Eso no está aprobado por Dios, hermanos. No está aprobado por Dios. Entonces, fíjense, por ahí alguien dice, oh, tú eres pacifista. Yo soy pacifista, pero no del mundo. Los pacifistas del mundo son hipócritas. Yo soy pacifista llevando el evangelio, porque es de la única forma que puede haber paz en el corazón de las personas. Siempre va a haber guerra, hermano, siempre la va a haber. Jesús hizo la división. Siempre va a haber guerra. Entonces, ¿cómo lo soluciona la gente del mundo? Bueno, en debates, a veces es en debates. Y ya cuando una persona, muy común, cuando pierde un debate, casi siempre ataca a la persona. Eso tiene su nombre. Ataca a la persona, no se va sobre el tema del debate, sino que ataca a la persona. Y no necesariamente al tema. Eso es muy típico. El debate está en la palabra de Dios, obviamente. Está en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, 2 Corintios 3, 14 al 16.
dice Pablo, hablando de las personas que leen el antiguo pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hablando del Pentateuco, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Una persona que piensa que necesita comprarse una pistola para defenderse, y se vendieron muchas pistolas, muchas armas ahora en estos años pasados cuando hubo los disturbios, se vendió cantidad récord de armas. Y muchos de ellos eran cristianos que compraron armas. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Porque no están poniendo la confianza en Cristo, la están poniendo en las armas. Eso es poner la confianza en el mundo. Yo siempre lo digo. El que pone la confianza en Panchito, en Juanito, en Ramón, en Ramona, va a ser avergonzado. Maldito el que pone la confianza en el hombre. Maldito también el que pone la confianza, en las armas. Resulta que esa es la abominación desoladora. La abominación desoladora, hermanos, era el ejército de Roma. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar, huyan, dice, huyan. ¿Cuál era la abominación desoladora? Fíjense, algo tan simple. Hay gente que dice, no, yo creo que es esto, no, yo creo que es esto. Y resulta que Lucas lo dice. Lucas dice, cuando vean al ejército rodeando Jerusalén, huyan. Ahora, eso pasó en la carne. Para la iglesia, ¿qué es? Cuando veas a la abominación desoladora, Satanás y sus demonios, en el lugar donde no debe de estar, en el corazón de las personas, haciéndose pasar por Dios, huyan al monte, busca a Cristo. Ese es el mensaje. Yo siempre estoy hablando de eso, siempre, siempre. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, el Señor estaba cuidando del pueblo de Israel. Salió de Egipto por mano de Moisés. Josué los llevó a la tierra prometida. Él fue el que entró en la tierra prometida junto con Caleb, los únicos justos de los 2 espías que no le tuvieron miedo a los gigantes. El gigante es Satanás. Para nosotros, para entrar a la tierra prometida hay que conquistarla, pero no vamos solos. Cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, la mayoría de la gente se queda como los 10 espías. Dice, no, pues eso está difícil, no. Yo mejor me regreso al mundo porque ahora que sigo al Señor me va de la patada. Bueno, esos son los 10 espías. ¿Qué va a hacer? Van a morir en el desierto, simbólicamente, en este mundo, y nunca van a tener paz. Porque la tierra prometida es paz, es el fruto del Espíritu, es Jesús y el Padre. Entonces, Dios cuidaba del pueblo de Israel. Se le conoció como jueces. Vayan y lean el libro de Jueces. Entonces, el último juez fue Samuel. Samuel gobernaba. Pero resulta que el pueblo quiso un rey, así como las otras naciones. ¿Por qué? Porque fueron atacados por los filisteos y
el pueblo dijo, no, 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 nosotros necesitamos un rey. Entonces cuando vino y le dijeron a Saúl, Saúl dijo, pues este pueblo, ¿qué pasa con este pueblo? Y Saúl fue con el Señor y le dijo, no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí. Dice, dales un rey. Y el Señor lo escogió. El Señor les dio a Saúl. ¿Ok? Y fíjense lo que hizo el Señor. Les da a Saúl, fue ungido Saúl. Y los tres hijos, primero de Samuel 17:13, y los tres hijos mayores de Isaí, o sea, Isaí es el papá también de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab y el tercero Sama. ¿Ok? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Se cumple. Les da a Saúl, Saúl desobedeció porque era soberbio, nunca se arrepintió de sus pecados, él quería hacer el trabajo de todos, él quiso hacer el trabajo que le pertenecía al profeta, el Señor lo desechó. Entonces le dice al profeta, ve y unge a David. Y David fue ungido, que es figura de Cristo. Goliat es figura de Satanás. Entonces el único que lo pudo doblegar fue David, porque el Padre estaba con él. Así que apunta a Cristo Jesús, derrotó a Satanás, porque Satanás es más poderoso que nosotros, pero el Señor nos da a nuestro rey David, que es Jesús. Entonces viene Jesús y derrota a Satanás. ¿Cómo lo derrota? En la cruz. Él fue humilde hasta la muerte. ¿Okay? Satanás le ofreció la gloria de los hombres, Jesús no la quiso. Entonces Jesús fue manso y humilde siempre. Jesús dio su vida por todos nosotros, así como nosotros debemos de dar nuestras vidas por Él. ¿Cómo? De acuerdo, muriendo a los deseos de la carne. Cuando alguien nos maldice, nosotros lo bendecimos. Eso es morir, eso es. El que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que no se humille, no puede salvar su vida. O sea, debemos de soportar los varazos, los palazos, las pedradas. Pero cuando somos débiles, somos poderosos, porque es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Les voy a dar otro ejemplo. Sabemos que David eventualmente derrotó a los filisteos, por lo menos en su tiempo, ¿verdad? Porque ese grupo de personas, pues bueno, estuvieron ahí por un buen tiempo. En Jueces 7:2, cuando todavía el Señor levantó, uno de los jueces que el Señor levantó fue Sansón, el otro es Gedeón. Entonces Jehová dijo a Gedeón, fíjense, vayan y lean ustedes Gedeón, que está en el libro de Jueces, el capítulo 6 y 7. Esta historia de Gedeón fue robada por los ateos y se la dan, hasta han hecho películas, a los griegos, que 300 hombres derrotaron a 100,000 personas, un ejército de más de 120,000 soldados. Pues resulta que esta historia está en la Biblia, hermanos. En realidad fue Gedeón. Y con 300 hombres derrotaron a decenas de miles de soldados. Ok, eso está ustedes vayan y lean la historia, Jueces 6 y 7. Yo nada más les voy a leer 7:2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, le dice, ok, llama a las personas para que peleen contra este ejército. Una vez que el Señor
confirma a Gedeón. Gedeón también es figura de Cristo. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, el Señor no quiso que fueran miles de personas derrotando al pueblo de a los madianitas. ¿Por qué? Para que la gloria se la dieran a Dios y no a ellos mismos. Okay, o sea, la salvación yo se las estoy dando. No vaya, o sea, no ustedes. Entonces él le dijo cómo escoger a las personas. Fíjense, les voy a leer del 13 al 23, del 7. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Esta es la forma de cómo escogió a 300. Y esta es la forma de cómo los derrotó. Que fíjense bien, que eso es lo que va a pasar en esta generación. Hay millones de personas contra nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos a Gedeón de nuestro lado. Gedeón es Cristo, fíjense bien. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato de su sueño y su interpretación, adoró al Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y fíjense cómo está aquí, ok, es simbólico para nosotros. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Trompetas, ¿ok? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Para nosotros, ¿qué es? Las trompetas, siempre les he dicho, la trompeta, cuando se toca la trompeta es cuando viene la palabra de Dios. ¿O cómo los derrotamos? Predicando la palabra de Dios, hermanos. Predicando el evangelio. ¿Ok? Nosotros somos los cántaros. ¿Ok? Les dijo, dice, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Nosotros somos los cántaros. Debemos de usar la trompeta. ¿Okay? En la trompeta, ¿qué se da cuando se toca la trompeta? Se habla al pueblo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo toqué la trompeta y ahorita están escuchando ustedes. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Ahora ellos lo hicieron literal. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres, acuérdense, eran 3 grupos de 100, que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaran por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Ok? La espada de Jehová y de Gedeón. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. A mí el Señor me mostró esto, hermanos. Aquí están ya los que acompañan a Gedeón, o estamos porque estoy incluido.
aquí estamos ya. So, las cosas se van a poner bien difíciles. Entonces el Señor levanta a Gedeón, o sea, a Cristo, y ya, yo los vi a las personas que están aquí llevando la palabra de Dios, mandados por el Señor mismo. Y fíjense, esto es lo que pasa. Entonces debemos estar firmes con la palabra de Dios, pase lo que pase. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ahí está. Los que vienen, porque vienen contra nosotros, hermanos. Y son muchos los que vienen contra nosotros. Pero es más poderoso el que está con nosotros. Más poderoso es el Señor. Y a mí varias veces el Señor me dice, viene el tiempo en donde ya no vas a levantar la cara. ¿Por qué? Porque hay juicio contra la nación. Pero nosotros no vamos a ser avergonzados, hermanos. Yo les animo, les exhorto para que ustedes estén despiertos, porque viene la persecución de muerte en contra de nosotros. ¿Okay? Pero nosotros no debemos de pelear, hermanos, literalmente con armas. Es con la palabra de Dios, debemos de estar firmes. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea, ¿cómo es como nos da la victoria el Señor? Entre ellos mismos se matan, se destruyen. O sea, el que viene contra nosotros, dice, por 7 caminos se irán. O sea, Dios usa a Satanás, que es un martillo. Entonces, si ya están siendo engañados por la incredulidad hacia Dios y tienen un demonio, el Señor les da 7 demonios a ellos, y esos 7 demonios se manifiestan de diferentes formas. De diferentes formas. Se pelean entre ellos. Ciertas formas incluyen el suicidio. Terminan suicidándose a esas personas que vienen contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es Dios quien nos salva, hermanos. No las armas, no las armas. Ahora Jesús dijo, algunos mueren. Esteban lo apedrearon. Vamos a Juan 18 del 2 al 11, que es algo del contexto de lo que habla Lucas, pero en este caso lo dice Juan. ¿Okay? Fíjense bien. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Fíjense, aquí hay un acontecimiento poderoso. Jesús les dijo, yo soy. Cuando dice el yo soy, está hablando del que habló con Moisés. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Toda rodilla se doblará cuando se presenta el yo soy. Pero el yo soy vino a dar su vida por nosotros. Entonces se volvió a repetir. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno.
Entonces Simón Pedro, Juan dice quién era, Lucas no menciona el nombre, ni Mateo, ni Marcos, pero Juan sí, Juan dice quién fue el que traía la pistola, la espada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. De hecho, cuando estaban haciendo eso, le preguntaron al Señor, Señor, ¿podemos herir? ¿Podemos herir? Entonces Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Ok? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ok, entonces, ahora fíjense cómo lo comenta. Eso pasó así, pero fíjense cómo lo dice Mateo. Cuando viene Judas, Mateo 26, 50 al 54. Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ya sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ya sabemos que es Malco, le quitó la oreja, se la cortó. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Se fijan? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué 12? Una por cada apóstol. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, esas legiones están a disposición nuestra todavía, hermanos. Ahora Jesús tenía que llevar el pecado de la humanidad. Ahí es donde muestra su amor para con nosotros. Creo que está claro, hermanos. Creo que está claro lo que dice Jesús. Fíjense lo que dice Pablo. De cómo es que verdaderamente debemos de armarnos. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdense, cuando somos débiles es cuando más poderosos, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra personas, carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad. Vístanse con la coraza de la justicia. Debemos de ser justos como Jesús. Si ya es que Jesús vive en nosotros, debemos de hacer justicia con nuestros hermanos. No condenar, no juzgar, sino más bien con justicia. Y cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por eso yo les digo que soy pacificador, porque el Evangelio es de paz. Cristo no vino Cristo vino a darnos vida en abundancia. Debemos de estar siempre firmes en el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, que dio testimonio, que es el Hijo de Dios, llevó nuestras culpas en la cruz, Él murió y resucitó.
Y Él quiere que hagamos lo mismo, que muramos, que tomemos nuestra cruz, que lo sigamos. Pero dice, mi cruz no es pesada, no es pesada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Necesitamos la fe, con que puedan apagar todos los dardos, ¿okay?, de fuego, o todas las flechas, o todos los balazos, ¿okay?, de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación. Pónganse el casco de la salvación. Yo siempre he predicado esto, no hay necesidad de que... Yo siempre les predico esto, hermanos, toda la armadura de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tiene más poder? Un arma, una metralleta, un arma nuclear o el Espíritu Santo. Creo que lo sabemos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar por toda la iglesia, por todos los santos. Okay. Y yo termino con Salmo 34:7. Hermanos, si ustedes tienen armas para defenderse, desháganse de ellas. Desháganse de ellas. Obedezcan lo que dice la palabra de Dios. Desháganse de ellas. No las necesitan. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. No necesitan más. No tengan miedo. No tengan miedo de que si van a venir, y solo porque alguien te dice, ¿qué tal si alguien viene y quiere violar a tu hija o a tu esposa? O te quieren? No se dejen engañar, hermanos. El ángel de Jehová. Y déjenme decirles, con esto termino. Yo ya se los he platicado varias veces. Un día yo fui a predicar la palabra de Dios a una casa. Cuando yo salí, alguien venía con así fue como el Señor me lo mostró. Yo no lo vi la persona, pero sí lo pude sentir. Porque fíjense, hasta de eso me salvó el Señor. Así de bueno es Dios. Yo fui, una persona me iba a enterrar un cuchillo. Venía por mi espalda, obviamente yo no lo vi, yo no lo veía. Él lo único que pudo hacer fue, yo iba con mi guitarra, con el estuche de mi guitarra, aquí la tengo atrás, en una mano. Yo saqué mis llaves cuando salí de la casa, las traía en la otra mano, y también cargaba unas hojas donde tenía la Biblia, cargaba la Biblia y como un recopilador. Entonces yo traía las dos manos ocupadas. Entonces cuando esta persona venía para enterrarme la navaja que traía, era una navaja, no un cuchillo, una navaja. Él lo único que pudo tocar fue el estuche de mi guitarra, que me alcanzó a voltear un poquito para el otro lado. Y yo escuché cómo el ángel de Dios se encargó de él. Y ni siquiera me permitió verlo. Hasta de eso me salvó el Señor. Porque tal vez si lo hubiera visto me hubiera asustado, es lo más probable. Hasta de eso me salvó el Señor. Yo solamente escuché cómo lo dominó. Con un simple así. Así como diciendo, ¿a dónde vas? Y cayó. Y fue doblegado.
no me tocó a mí. Pudo tocar el instrumento que yo traía, pero no me tocó a mí. La Biblia está llena, hermanos, de testimonios. Si la gente piensa que esas cosas ya no pasan, pues yo no sé en qué Dios creen. Yo no sé en qué Dios creen. Dios nos salva todos los días, hermanos, de cosas. Todos los días. No piensen que el Señor nos salva por allá de vez en cuando. El Señor nos salva siempre. Pero debemos de permanecer fiel al Señor. Entonces, desháganse de sus armas. No necesitan pistolas, no necesitan rifles para defenderse. Ahora, hay personas que les gusta la cacería, desháganse de sus armas, hermanos. Porque es como tener la tentación ahí. Desháganse de sus armas, no las necesitan. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.